Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estoy otra vez ya en otro video. Eh, una disculpa primero, no había podido subir algo anteriormente por el trabajo, pero bueno, vamos adelante. El tema siguiente que vamos a platicar es de la integración económica regional, que básicamente se refiere a cómo los países se van integrando en bloques comerciales para tener una mejor presencia siendo una unidad frente a terceros países. Para empezar, habrá que definir acuerdo comercial. Un acuerdo comercial tiene que ver con los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales a los que se refieren muchas leyes es los acuerdos que firman los países con otros países en diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, un acuerdo internacional puede ser un acuerdo sobre derechos humanos, pero ya un acuerdo comercial se refiere específicamente a una negociación entre países con fines netamente comerciales. Esto es para liberar el comercio. Un acuerdo comercial, su naturaleza propia es para liberar el comercio. El objetivo del libre comercio es que haya exportaciones e importaciones sin restricciones. Obviamente para llegar a un libre comercio es muy complicado, un libre comercio total, de hecho yo diría, casi imposible, pero hay ejemplos actualmente en la economía que nos demuestran que sí puede ser. Ah, desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando se inició la apertura comercial a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, desde entonces hasta finales del siglo pasado ha crecido mucho el libre comercio, desde la creación específicamente del GATT, que más tarde hablaremos de ella, y su sucesora, la Organización Mundial de Comercio. Al amparo de estos acuerdos a nivel mundial, se han generado una variedad de tratados comerciales, que es de lo que vamos a platicar en este video. Bueno, hay niveles de integración económica, hay diferentes niveles. Diferentes autores mencionan, pueden variar el número de niveles, pero de manera general se reconocen 5 niveles de integración económica. Estos son el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política absoluta. Estos diferentes niveles de integración van en aumento, es decir, empieza por el área de libre comercio, que es el nivel más sencillo, hasta el nivel de unión política, que es el nivel más integrado. ¿Cómo funcionan? El área de libre comercio tiene unas características específicas, y después la unión aduanera va a incluir las características del anterior, o sea, del área de libre comercio, más unas nuevas características propias de la unión aduanera. Y así consecutivamente, el mercado común tendrá características propias más las ya acumuladas de la unión aduanera y del área de libre comercio. Y así consecutivamente hasta llegar a una unión política. El área de libre comercio, básicamente su característica principal es liberar el comercio. O sea, el objetivo de un área de libre comercio es eliminar las barreras de comercio de bienes y servicios entre los países miembros. Esa es la única característica. Ahora, estos países, cuando signan un área de libre comercio, no quiere decir que se vuelvan una unidad frente a terceros países, ¿sí? Entonces, el área de libre comercio solamente es eliminar las trabas al comercio entre esos países, ¿sale? La unión aduanera ya tiene las características del área de libre comercio, que es eliminar las barreras comerciales, y además, como característica propia de la unión aduanera, es tener una política comercial externa común. Es decir, imaginemos que el TLCAN, ahora TEMEC, de hecho el TEMEC es un área de libre comercio, imaginemos que pasara a ser unión aduanera. Para que eso sucediera tendría que ser la restricción, perdón, el libre paso de bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá, más una política externa comercial común. Quiere decir que el TEMEC como unidad
podría negociar tratados comerciales con otros bloques económicos, lo cual no es el caso, pero vaya, esa es la característica de la unión aduanera. Después el mercado común, como ya habíamos comentado, viene aumentando las características y va con las características del área de libre comercio y la unión aduanera, que son liberar el comercio, representar una unidad frente a terceros países para negociaciones y el mercado común además permite la libertad de movimiento de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Bueno, tierra, trabajo y capital. En este caso específicamente se refiere a trabajo y capital, o sea, mano de obra e inversiones. Un ejemplo de esto que es muy sencillo de comprender es las ligas de fútbol europeas, en las cuales todos los trabajadores, que son los futbolistas profesionales, se mueven entre equipos sin ocupar plazas de extranjero. ¿Por qué? Porque todos son miembros de la Unión Europea. La Unión Europea, al ser un bloque comercial, tiene características del mercado común y otras más que ya veremos, pero ahí se ve el movimiento de factores de producción libre. Entonces, el mercado común es eliminar barreras comerciales, representar una unidad frente a terceros países y liberar el movimiento de factores de producción. Posteriormente, la Unión Económica, además de todo lo anterior, de las características de los tres vistos anteriormente, se le agrega una característica muy importante, que es de una moneda única. El único ejemplo de esto es la Unión Europea, que como saben, desde el 2002 utiliza el euro. Obviamente, para llegar a esta integración, esto conlleva mucho trabajo político, económico y fiscal para poder integrar, digamos que renunciar cada quien a sus monedas e integrarse en una sola. Y por último, la unión política. La unión política incluye todas las características anteriores, incluyendo también la moneda única y con la característica de que es un solo gobierno. Esto quiere decir que existe ya un gobierno único para todas las naciones, un gobierno supranacional que es más importante que los gobiernos individuales de los países integrados económicamente de la región. Actualmente no hay un ejemplo de esto. Hace algunos años la Unión Europea se vislumbraba que podía llegar a eso, pero lamentablemente en los últimos años se ve que esto es casi imposible, ¿sí? Esto significaría renunciar a los gobiernos locales y todos obedecer en todos los aspectos a un gobierno global de ese bloque económico. En este caso, el Parlamento Europeo sería el mandatario en la Unión Europea, ¿no? Pero pues no, no es así. Entonces, estos son los niveles de integración económica regional. Aquí se ve cómo son las características y van increciendo, van aumentando conforme se va incrementando el nivel de integración económica regional, que va desde lo más sencillo, que es eliminar las barreras comerciales, hasta un solo gobierno, que es el área de libre comercio, pasando por unión aduanera, mercado común, unión económica y unión política. Bueno, gracias por su atención, espero que les haya quedado claro.